milenaria. Datada aproximada en unos 36,000 años AC. El escritor habría sido un tal Tot, un rey sacerdote atlante, quien fundó una colonia en el antiguo Egipto después del hundimiento de la madre patria. Él fue el constructor de la gran pirámide de Giza, erróneamente atribuida a Keops. En ella, él incorporó su conocimiento de su antigua sabiduría y también seguramente resguardó registros e instrumentos de la antigua Atlántida. Por unos 16.000 años, él gobernó la antigua raza de Egipto desde el 52,000 AC aproximadamente al 36,000 AC. En ese tiempo, la antigua raza bárbara, de entre la cual él y sus seguidores se habían establecido, había sido elevada a un alto grado de civilización. Tot era un inmortal. Su vasta sabiduría lo hizo gobernar sobre las varias colonias atlantes, incluyendo las del sur y Centroamérica. Cuando llegó el tiempo de que dejara Egipto, creó la gran pirámide en la entrada de los grandes salones de Amenti, colocó en ella sus registros y señaló guardias para sus secretos de entre lo más elevado de su gente. En tiempos posteriores, los descendientes de estos guardias se volvieron los sacerdotes de las pirámides, por lo cual Tot se volvió deidad como el dios de la sabiduría. En la leyenda, estos salones de Amenti se volvieron del inframundo, o los salones de los dioses. Durante eras posteriores, el ego de Tot pasó a los cuerpos de los hombres en la forma descrita en las tablas. Como tal, él encarnó 3 veces, en la última fue conocido como Hermes, el 3 veces nacido, y fue en esta reencarnación, dejó escritos conocidos para los ocultistas modernos como las tablas Esmeralda. Las tablas traducidas en este trabajo son 10, las cuales fueron dejadas en la gran pirámide en la custodia de los sacerdotes de las pirámides. Las 10 están divididas en 13 partes, las últimas 2 son tan grandes y de largo alcance en su importancia que en la actualidad está prohibido liberarlas al mundo. Como vemos, este acontecimiento también recorre entre lo ilógico y la participación de un mito cargado de fantasías. Unos 130 años hace, Egipto, la antigua Kem, estaba en confusión y muchas delegaciones de sacerdotes fueron enviados a otras partes del mundo. Entre estos había algunos de los sacerdotes de la pirámide quienes cargaban con ellos las tablas Esmeralda como un talismán con el cual podían ejercer autoridad sobre los menos avanzados sacerdotes de razas descendidas de otras colonias atlantes. Un grupo particular de sacerdotes que portaban las tablas emigraron al sur de América, en donde encontraron una raza floreciente, los mayas, quienes les recordaban mucho de la sabiduría antigua. Los sacerdotes se establecieron y se quedaron entre estos. En el siglo X, los mayas se habían establecido a lo largo de Yucatán, y las tablas fueron colocadas debajo del altar de uno de los grandes templos del dios Sol. Después de la conquista de los mayas por los españoles, las ciudades fueron abandonadas y los tesoros de los templos olvidados. Consisten de 12 tablas verde esmeralda, formadas de una sustancia creada a través de transmutación química. Son imperecederas, resistentes a todos los elementos y sustancias. En efecto, la estructura celular y atómica está arreglada, ningún cambio ha tenido lugar nunca. Sobre ellas están grabadas caracteres en el antiguo idioma atlante, caracteres que responden a firmes olas de pensamientos, liberando la vibración mental asociada en la mente del que lee y abre su mente. La sabiduría contenida ahí es la base de los antiguos misterios, su sabiduría deberá incrementar 100 veces. Alquimia es, en esencia, la aplicación práctica de la filosofía hermética, contrariamente a la percepción común de que postula la alquimia como una mera lujuria por el oro y las tablas serían la base del pensamiento y la práctica alquímica occidental tal como la conocemos hoy en día. Bien, en estos escritos seguiré mostrando lo encontrado y leído, como así las múltiples luchas que van confirmando los escritos anteriores, porque como dije, nada es casual. Todo, absolutamente todo, tiene sus razones de ocurrir, y al llegar al final de estos escritos sumaré y explicaré lo que este humilde pensante entiende de lo que vivimos y sus por qué. Como dije, todo va sucediendo cada minuto que nos adentramos en los grandes misterios de nuestras vidas, a pesar que vamos analizando, y mientras nos abrimos a las verdades,
encontraremos más y más revelaciones, las que resultará de maneras inequívocas a la apertura espiritual de nuestro existir, porque nos mostrarán las causas y sus efectos de las cuestiones halladas. Un ejemplo de eso serían las guerras del Medio Oriente, pero como siempre, por ignorancia, desconocemos el génesis u origen de los hechos que nos preocupan. Ahora veamos, siempre existieron las guerras contra Israel, siempre fueron, son y serán atacados, es un estado pequeño, pero es la tierra que sobresale tanto geográfica, económico y políticamente en medio de otros países mucho más grandes, ocupados por raza muy antagonistas, y lo que realmente molesta es que desde Abraham fue el pueblo elegido por Yahvé, y como dije trataremos de ir comprendiendo estos motivos, quienes son los elegidos para ir llevándolos a cabo. Bien, ahora entremos y procuremos desenmarañar esta cuestión, o mejor dicho, tratar de descifrar los por qué, y por ello debemos ir al principio. En la Biblia leemos, Génesis 25. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Por 20 años no tuvieron hijos. Isaac sabía que la promesa de Dios de bendecir al mundo iba a cumplirse por medio de sus hijos. Por eso, él oró a Dios y Dios abrió el vientre de Rebeca. Ella concibió y gemelos comenzaron a desarrollarse. Una lucha empezó en su vientre. Llegó a ser tan violenta que ella fue a consultar al Señor. El Señor respondió que 2 pueblos estuvieron dentro de ella. Uno sería más fuerte que el otro, y que el mayor serviría al menor. Notemos que esta profecía fue dada antes de que los niños nacieran, mucho antes que hayan hecho alguna cosa buena o mala. Muchos años después, el apóstol Pablo hizo referencia a esta historia en el libro de Romanos para comprobar la presciencia y la soberanía de Dios. Esaú nació primero. Era rubio y todo velludo como una pelliza. Su hermano gemelo, Jacob, nació con su mano sobre el calcañar de Esaú. El nombre Jacob no es un nombre elogioso. Viene de la palabra griega que significa engañar. El nombre de Jacob fue, también, una indicación que él sería un engañador. Esta naturaleza engañadora dominaría durante la primera parte de su vida, pero más tarde llegaría a ser un hombre muy piadoso. Sus conflictos fueron muy conocidos, contrastantes en sus formas de ser. La primera es cuando Esaú vendió su primogenitura a Jacob por una porción de potaje. Esaú se fue a cazar. No cazó nada, y regresó a casa hambriento. Jacob estaba preparando un guisado que se llama potaje. Jacob quería la primogenitura de Esaú, y Esaú la dio a Jacob por una sola comida. Su primogenitura incluía, entre otras cosas, el servir como sacerdote al altar familiar. En la época de los patriarcas, el mayor de los varones de la familia era también el sacerdote. Esaú despreció su primogenitura. No quería ser un sacerdote. Él vendió su primogenitura por un potaje. Más tarde, el libro de Hebreos describirá a Esaú como profano antirreligioso que vendió su primogenitura por una sola comida. Hebreos 12:16. La segunda historia nos cuenta cómo Jacob obtuvo la bendición de su hermano. Su padre, Isaac, estaba por morir. Esaú era su hijo favorito. Isaac mandó a Esaú al campo a cazar venado para luego prepararle la carne sabrosa, que le gustaba. Después de comer esta comida, Isaac prometió darle a Esaú su bendición patriarcal. Esto fue escuchado por Rebeca, y Jacob era su favorito, y ella quería que él recibiera la bendición. Isaac por su edad estaba ciego, y entre la madre e hijo conspiraron para engañarle. Prepararon cabritos para que tuvieran sabor de carne de venado. Jacob se vistió de la ropa de su hermano, y puso las pieles de los cabritos en las manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Isaac comió esta comida sabrosa, y dio su bendición a Jacob. Isaac había sido engañado. Pensaba que estaba bendiciendo a Esaú, pero en realidad había bendecido a Jacob. La primogenitura hizo de Jacob un líder espiritual. La bendición le hizo rico. La bendición de Isaac le prometió a él: Dios te dé del rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra,
trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan, y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Génesis 27, 28-29. Como vemos, Esaú puso su mirada en las cosas mundanales. Despreció su primogenitura, y la vendió por un potaje. No obstante, quería ser rico y bendecido. La Biblia dice que Esaú era astuto. Su habilidad, sin embargo, no lo ayudó mucho para que triunfara sobre Jacob. Los dos muchachos que ves son muy diferentes, ¿verdad? ¿Sabes cómo se llaman? El cazador es Esaú, y el muchacho que cuida las ovejas es Jacob. Esaú y Jacob eran hijos gemelos de Isaac y Rebeca. Al padre, Isaac, le gustaba mucho Esaú, porque era buen cazador y traía a la casa alimento para que la familia comiera. Pero Rebeca amaba más a Jacob, porque era tranquilo y apacible. El abuelo Abraham todavía estaba vivo, y podemos imaginarnos cuánto le gustaba a Jacob oírle hablar acerca de Jehová. Abraham al fin murió a los 175 años, cuando los gemelos tenían 15 años. Cuando Esaú tenía 40 años de edad se casó con dos mujeres de la tierra de Canaán. Esto puso muy tristes a Isaac y a Rebeca, porque estas mujeres no adoraban a Jehová y Rebeca tampoco quería eso para su preferido. Además temía por la vida de Jacob y pidió a su esposo que le pidiera que no se casara con mujeres de Canaán. Por eso Isaac llamó a su hijo Jacob y le dijo, no te cases con una mujer de Canaán. En vez de eso, ve a la casa de tu abuelo Betuel en Harán, cásate con una de las hijas de su hijo Labán. Jacob obedeció a su padre, y enseguida Esaú dio origen al pueblo edomita o idumeo. Pero regresemos a la época de Abraham. En Génesis 16-11, el ángel del Señor le dijo además, he aquí has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. 12, y él será como asno salvaje, su mano será contra todo, y la mano de todos contra él, habitará en hostilidad contra todos sus hermanos. Como vemos lo describe como asno salvaje y eso es porque actuará más de noche que de día, un oportunismo de la oscuridad. Los ismaelitas se creen primogénitos y consideran a judíos y cristianos inferiores, infieles. En Génesis 17:20 leemos, en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, y bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Entonces, ¿qué es lo que quiere Ismael? Es tener el Estado Islámico. Y hoy lo estamos viendo, porque Ismael es el padre del pueblo árabe, dicho de otra manera, Esaú e Ismael, desde un principio estuvieron predestinados a luchar contra los hermanos, sean de donde sean o a qué religión pertenezcan, pero en este caso se trata de la península arábica. Lo malo de esta segunda religión del planeta, su Mesías no puede venir si todos los infieles seguimos vivos, o sea, si analizamos bien el Islam es una religión que está en contra de la humanidad, por eso es lo que hacen, atentados y llevar muertes por donde andan y lo planean segundo a segundo, cada hora están decapitando gentes, y eso seguramente no lo hacen solo para salir en las noticias, lo hacen porque seguramente está incluido en su ADN. Paulatinamente Europa va siendo poseída por los musulmanes. Las estadísticas estarían evidenciando que varios países europeos no existirán como tales para el año 2025, porque su densidad demográfica va cambiando y reduciendo su reproducción, lo contrario ocurre con los musulmanes. En fin, es relevante esta situación porque en una década puede pasar el Islam a ser la religión número 1 del planeta. Es entonces sabemos que la descendencia de Esaú está en Edom. Y este pueblo, el edomita, cuando en 1948 se reintegró Israel su territorio, fueron a ocuparlo y ocurrió la guerra de los 6 días y los rezagados sin tierra se quedaron, y son los actuales palestinos. Hoy por hoy solo nos basta ver las noticias y nos daremos cuenta que todo está programado,
organizado por personajes ocultos en la oscuridad cuyo objetivo es causar daños, dolor, insatisfacción y enfriar los corazones de los justos. Sé que habrá miles de profetas que podrán tener verdades en sus bocas y escrituras, yo simplemente en base a verdad, pretendo poner un poco de luz entre los misterios, analizando objetivamente lo que entiendo de todo lo que encontraremos o leeremos. Así, anteriormente en otro libro, escribí sobre la cuarta bestia y quizás lo hice desde el punto de vista de un hombre perteneciente al siglo XXI, y con muy poca ubicación extraterritorial porque no es fácil centrarse en el otro lado del mundo, más precisamente en el Medio Oriente. En el mapa vemos países que tienen en sus banderas la estrella y la luna, y que formarían el Estado Islam. Luego trataré de analizar los porqués. Sé que a simple vista todo sería normal, pero como digo siempre, nada es por azar. Bien, lo dije anteriormente, el Islam tiene sus metas puestas sobre el mundo, donde los infieles debemos ser muertos, y para ello, están dispuestos a realizar lo que sea. Por ello, considero prudente realizar una breve ojeada a lo que es un califato y para ello recurriré a uno de los más prominentes y productivos califato de la historia, el respetado y temido Suleimán. Sultán Suleimán. Suleimán fue del Entreí. Conocido como Solimán el Magnífico, era hijo del sultán y una princesa crimea. Lideró personalmente al ejército otomano en la conquista de, y la mayoría de, así como en él y los territorios anexionados del, como y la mayoría del. Durante su gobierno, los otomanos tuvieron una breve preponderancia en los mares y, lo mismo que en él. El imperio continuó expandiéndose casi un siglo después de su muerte. Al final de su reinado tenía unos 40 millones de habitantes. Protegió y buscó el desarrollo de las ciencias y las artes y acogió a numerosos. Fue mencionado como uno de los más notables. En el mundo occidental es conocido con el apelativo el Magnífico y en el mundo islámico como el Codificador o el Legislador. En turco Kanuni debido a la profunda reforma que introdujo en el sistema legal otomano. Pese a tener varias concubinas, Solimán se casó legalmente con una de ellas, también llamada, la cual fue muy célebre en las cortes europeas de la época por su influencia en el gobierno otomano. Solimán nació en la actual, Segaramente el 6 de noviembre de 1494. A los 7 años fue enviado a estudiar ciencias, literatura, teología y tácticas militares en las escuelas de Len. De joven trabaría amistad con un esclavo que más tarde sería uno de sus consejeros de mayor confianza. A los 17 años fue nombrado gobernador de Estambul y más tarde de Sarucán, con un breve periodo en Andrinópolis. En el periodo que pasó en Manisa hasta su coronación, ganó experiencia en la administración. Atormentado por los bandidos, restauró la ley y el orden en la provincia, proceso durante el que adquirió la experiencia legislativa que más tarde le daría el nombre de canónigo o legislador. A los 26 años, heredó el título del 30 de septiembre de 1520 tras la muerte de su padre. Empezó a gobernar el poderoso imperio otomano, que siguió expandiendo hasta su muerte, 46 años más tarde. Conquistas en Europa, la caída del reino de Hungría. Tras suceder a su padre, Solimán emprendió una serie de conquistas militares, empezando por reprimir una revuelta del gobernador de en 1521. Hizo preparativos para ocupar primero la ciudad de, para debilitar las defensas fronterizas de él, y así conquistarlo, algo en lo que su bisabuelo había fracasado. El rey de Hungría, 1453 a 1490, creó uno de los ejércitos de mercenarios más grandes de su época y no solo expandió las fronteras de su reino, sino que también mantuvo a los turcos fuera. Tras la muerte del rey Matías, el reino sin sucesor cayó en una crisis que afectó política, económica y militarmente al reino. De esta manera, Solimán avanzó hacia Belgrado. Su toma fue muy importante para eliminar a los húngaros, que tras las derrotas de los serbios,
búlgaros y los bizantinos eran la única fuerza de importancia que podía bloquear su expansión por Europa. Solimán rodeó y empezó a bombardearla gravemente desde una mejana ubicada en él. Con una guarnición de apenas 700 hombres y sin recibir ayuda de Belgrado cayó en agosto de 1521. Las noticias de la conquista de una de las grandes fortalezas de la cristiandad se difundieron rápidamente por Europa. El camino a Hungría y Austria se abrió ante él. Sin embargo, Solimán distrajo su atención hacia la isla mediterránea cuya proximidad al hiel le había causado muchos problemas al imperio. En el verano de 1522, aprovechando la ventaja de la flota que había heredado de su padre, lideró personalmente unos 400 barcos y 100.000 hombres desde Asia Menor a la isla. Tras el de 5 meses, en los que se produjeron brutales encuentros, Rodas capituló y Solimán permitió a los que partiesen, tras lo que establecieron su nueva base en. Y acá solo diré que Malta dio origen a los caballeros que hasta hoy forman la hermandad masónica y que gobierna gran parte del planeta. Tratando de derrotar al Shah de una vez por todas, Solimán se embarcó en una segunda campaña entre 1548 y 1549 en apoyo del hermano rebelde del Shah. Como en la vez anterior, el Shah evitó la confrontación con el ejército otomano y procedió a retirarse, exponiendo a las tropas otomanas al duro invierno del. Solimán abandonó la campaña con las recompensas temporales de la presencia en la provincia de y algunos fuertes en 1553 acometió su tercera y última campaña contra el Shah. Aunque perdió inicialmente territorios en el frente al hijo del Shah, Solimán contraatacó y recuperó Erzurum, cruzando él y devastando partes de Persia. El ejército del Shah prosiguió su estrategia de evitar a los otomanos hasta que se llegase a un estancamiento en el que ningún ejército podría ganar. En 1554 se firmó un acuerdo por el cual Solimán concluiría sus campañas asiáticas, se devolvería Tabriz pero aseguraría Bagdad, inferior, las desembocaduras del Eufrates y él y parte de él. El Shah también prometió cesar todas las incursiones en territorio otomano. Solimán se alió con de Francia en su lucha contra el emperador, a quien combatieron en él. La flota otomana del corsario salió victoriosa y fracasó arrebató, y a los safávidas se impuso su autoridad en todo el litoral del hasta 1538. Con ello, dominaba todo el mundo con la excepción de y algunos emiratos de él. Mediante su mecenazgo personal, Solimán también presidió la edad de oro del Imperio Otomano, lo que representa el cenit de los logros culturales de los turcos otomanos en el ámbito de la arquitectura, literatura, arte, teología y filosofía. Hoy el horizonte de él y de muchas ciudades de la Turquía moderna y la antigua provincia otomana, todavía están adornados con las obras arquitectónicas de. Una de ellas, es el último lugar de descanso de Solimán y Hürrem Sultán, están enterrados en mausoleos adjuntos a la mezquita. De este magnífico podríamos escribir muchas más anécdotas, pero se volcó en estos. Ahora estamos en condiciones de reconocer un califato, o sea un estado con todo el poder tanto militar como religioso. Todo ello ocasionaría el mayor gran caos social que nos podamos imaginar, porque en esto, estamos hablando de un 65 a 70% de las reservas de petróleo a nivel mundial, todo ello en las manos de un califato. Nos imaginaremos cómo podrían ser las vidas de hijos, nietos o las nuestras mismas, realmente serían inimaginables de solo ver degollamientos, asesinatos, en el nombre de Allah. Como vemos, Esaú e Ismael quieren ser una gran nación, porque hasta ahora son varias naciones ubicadas en el norte de África y Medio Oriente, y hoy en día existe la particularidad que demográficamente están copando Europa, abarcando día a día los continentes del mundo, en especial algunos países en el resto del globo terráqueo, incluidos Canadá, Estados Unidos, lógicamente a varios países latinos americanos. Entonces sí se convertirá en un Estado islámico que reinará, y es lo que estamos viendo en su inicio como un paulatino proceso que habría comenzado a gestarse miles de años atrás. Ahora bien,
¿Quién sería el eje de la discordia en este contexto árabe? Pues no es otro más que Arabia Saudita, porque este país representa el 20% de la reserva citada de petróleo, y son estos los que nos proveen combustibles a nosotros los infieles, y nosotros estaríamos prostituyéndonos para recibir las requisas del Islam. Dicho de otra manera, los países que deberíamos morir decapitados o ser subyugados, nos beneficiamos de ellos, que son los primogénitos, los benditos de esta tierra, y lógicamente el Islam aborrece que los saudíes se estén mezclando y entregando las requisas de sus tierras. Al leer esta diapositiva, notamos que en este párrafo del Génesis se habla de las señales de los cielos que sirvan de estaciones, pero no dice para que sean otoño, invierno, primavera o verano. O sea, no representa es lo que conocemos como estaciones en nuestros idiomas occidentales, sino sería como un lugar de encuentro o una cita, y si por desconocimientos ignoramos esas fechas, pues faltaremos a lo que dispone Dios para ese día o tiempo. Como vemos en esta imagen, desde el comienzo de la historia, se representó a la luna, al sol, a la estrella, y como hemos visto en las banderas de los países árabes están presentes la luna y estrella, o sea que de alguna manera, como lo dije, guardan en su interior revelaciones desconocidas por nosotros, pero que están presentes para los últimos días, y paso a paso trataremos de entender. Recordemos que tras la muerte de Nimrod, este fue nombrado como el primer dios del sol en Babilonia, el dios Baal, pues seguidamente veremos una imagen en una iglesia católica. En esta, notamos claramente al sol, alguien que no es Jesús, sentado sobre la luna, y los sacerdotes portando velas, haciéndoles reverencias. El crucifijo torcido es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Como puede ver, el crucifijo que sostiene el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI ante las multitudes en adoración no es el crucifijo tradicional, sino la cruz torcida satánica. Este crucifijo torcido fue creado por los satanistas para representar al anticristo y su marca de la bestia. Símbolos paganos de adoración al dios Sol. Chamas era el dios del sol en la mitología mesopotámica. El símbolo del dios Sol Chamas, usado en adoración satánica en la era babilónica. La mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representa la totalidad de su entrenamiento ocultista, como es simbolizado por el óctuple sendero hacia la iluminación. En las imágenes siguientes puede observar la simbología oculta en el Vaticano, como también otras formas de adoración al sol en distintos objetos utilizados. Simbología y reyes paganos. A la izquierda, el antiguo rey Shamsi-Adad V, 823 a 811 a.C., nota el uso de la cruz pateo-formé, que simboliza la adoración pagana al dios Sol. A la derecha, el Papa Juan Pablo II usando la misma cruz, pateo-formé, sobre su palium papal. Nótese también las bandas cruzadas en ambas imágenes. Una semejanza increíble la de la tiara corona y de los colgantes de la tiara entre el antiguo rey pagano Asur-Nasir-Pal II, a la izquierda, y Papa Juan XXIII, a la derecha. El uso de la mitra de los antiguos sacerdotes paganos en honor al dios pez Dagón, falso salvador. También se puede observar la representación moderna de los hombres pez rociando agua bendita, tal como lo hacían los antiguos sacerdotes paganos. Óctuplo como adoración al sexo. El círculo, óctuplo sendero hacia la iluminación, representa el órgano sexual femenino en enseñanza espiritual satánica, y el obelisco representa el órgano sexual masculino, que proviene de la adoración pagana en Egipto y babilónica. Observe cómo el gran acto sexual satánico es realizado bajo los pies de todos en el Vaticano. El obelisco también simboliza un rayo del sol, la estabilidad y fuerza creadora que poseía el dios solar Ra. Los egipcios creían que los rayos del sol llevaban hasta la tumba un gran poder vivificante que tenía algún efecto en la posterior resurrección del difunto. También se pensaba que el dios existía dentro de la estructura.
Al tener el obelisco en medio del camino de 8 pasos a la iluminación en la Basílica de San Pedro, el Papa está en posición perfecta para dar la cara al obelisco diariamente, tantas veces al día como desee, adoptando el mismo rito de adoración satánica al dios Sol, Ra, exactamente como lo hacían los egipcios. El símbolo satánico de adoración al dios Sol Baal-Hadad como la semisluna del dios lunar Nanna se pueden observar en los monstrances del Papa. El símbolo pagano del pino cónico de los dioses sumerios también se puede observar en el Vaticano, algo que ya hice referencias en libros anteriores, que sería la glándula pineal en nuestro cerebro. El símbolo pagano del pino cónico de los dioses sumerios también se puede observar en el Vaticano, algo que ya hice referencias en libros anteriores, que sería la glándula pineal en nuestro cerebro. Otro será el pentagrama satánico, se puede observar en muchas iglesias católicas. El ojo que todo lo ve. Conocido también como el ojo de Horus o el ojo de Lucifer. Usado también por la masonería e Illuminatis. Como podemos apreciar, estamos bañados, compenetrados, adiestrados durante milenios por lo que sería parte del ocultismo babilónico y por la religión que representó al Mesías, o dicho de otra manera usó al pueblo y su fe en Jesús el Cristo, mezclándolas para beneficios de los seres ocultos y sus líderes. Entonces de todo esto, ¿por qué Dios aborrecería a los adoradores del dios Baal? Porque un ejemplo habría sido que en épocas de Semiramis, a los huevos de vida se los pasaba por la sangre de los bebés de 3 meses de vida, muertos en honor a Baal, y que la religión católica los convirtió en los famosos huevos de chocolates, en las Pascuas, pero deberíamos imaginarnos que hay una batalla en los reinos celestiales, por lo que los invito a leer el anexo correspondiente en el libro de Ann, en donde Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne o sangre, pero continuemos, ¿no nos dijo Yahvé que el final de los días serían igual a los días de Noé? Entonces debemos entender a esos días y sus formas de desarrollarse o cómo eran vividos y qué es lo que hallamos, pues los signos de la luna creciente y al dios Sol, entonces los símbolos mostrados son importantes porque así sabremos de dónde nacieron, ya que los egipcios tomaron algunos de los babilónicos, los adaptaron en sus usos y costumbres, luego los romanos los copiaron adaptándolos a su idiosincrasia forma de vivir durante su poderío y luego la Iglesia Apostólica ya instalada dentro del imperio las copió y están ahí hasta el día de hoy. Ahora recordemos, lo vimos anteriormente, varios son los países que tienen en la estructura de sus banderas y escudos de armas a la luna creciente y la estrella, como es el Islam. Claramente la adoración al sol y la luna se hace muy patente y nos muestra que la antigua religión se introdujo sustancialmente en el devenir de esos países, pero como dije todo muy bien orquestado y como dice allí, el enemigo ha secuestrado todo lo que serían las señales de Dios y útiles para entender su calendario. Lo que a continuación vemos son las fiestas ordenadas por Yahvé para las primaveras, pero en la primera venida de Jesús el Mesías se cumplieron su crucifixión en el Pesaj o Pascuas, cuando fue puesto en tumba ya muerto en día del pan sin levadura y la resurrección en primeros frutos, la entrega del Espíritu Santo a los 40 días durante el Sabot igual a Pentecostés. Distintos serán las fiestas en la segunda venida de Jesús, todo comenzará en la fiesta de las trompetas, o sea en Y o M Teruá, que indicará que los muertos se levantaran primero. Esta también era la fiesta en cuyo tiempo iniciaban sus mandatos los reyes de Israel. Vernáculo o Sucot, donde se celebra por 8 días seguidos de la gran cosecha, sea la gran celebración, donde estamos todos juntos reunidos y nuestras almas deberían estar conectadas con los cielos, que en definitiva es que el Mesías Jesús quiere que estemos todos sus hijos reunidos y juntos festejando. Ahora analicemos de dónde procederá el engaño de la María, la Reina de los Cielos. En esta imagen anterior vemos que el Rey y Reina de los Cielos tuvieron desde la antigüedad distintos nombres según el pueblo que los veneraban, pero son las mismas personas, Baal y Astro, ambos el Rey y la Reina del Cielo. Pero ahora pensemos de dónde sacaron que María, Madre de Jesús, es la Reina del Cielo. Pues acá alguien se encargó de mezclar las cosas, al extremo que 5.500 años atrás,
Semiramis ya cargaba a Tamuz en sus regazos y sentada sobre la media luna, y esto, como dije, pasó de imperio en imperio hasta llegar al Vaticano. A esto lo vemos arriba en la imagen de Istar y Tamuz. Además llega a tanto el engaño y las modificaciones que hay grabados donde ponen a Cibeles en un carruaje tirado por dos leones. Aunque parezca extraño y coincidente, el Mesías es de la tribu de Judá, que vendrá como león, y el astuto de la oscuridad cambiaría todo para engañar, y cuando ésta se siente en su trono, tiene echados a sus lados a los leones cuidándola. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leeremos que el apóstol Pablo se estaba agarrando bien duro contra de los mercaderes y artesanos griegos, porque vendían artesanías, objetos y muchas cosas de esta diosa, y lo que el apóstol decía tiraba por tierra el negocio, y estaban a punto de linchar a Pablo, porque esta diosa era adorada en muchas partes del viejo territorio conocido, y como veremos hasta en la India fue venerada. Así llegamos a lo que podríamos decir, el centro de la veneración de la Madre de los Cielos, la piedra negra, que serían los restos de un meteorito que cayó en la antigüedad, y se trataría de Tamuz, cuando ésta fue devuelta desde los cielos por su esposo el dios Sol, por cuanto aún no estaba preparado para recibirla a su lado. Así desde Afrodita en Patos, o Cibeles en Pessinus y luego en Roma, Astarte en Biblos o Artemisa igual a Diana en Efeso, todas fueron conocidas y veneradas en asociación con la piedra negra. Esta piedra permaneció en Roma desde el año 200 después de Cristo, hasta que fueron derrotados y se perdiera en el siglo V después de Cristo. Y si seguimos escudriñando encontramos que Mahoma tomó la Meca en el 632 después de Cristo, y por rara coincidencia se establece este lugar de adoración de la piedra negra en la Meca de parte de los musulmanes. Y pr rara coincidencia. Lugar en donde dan 7 vueltas orando, y al escuchar el sonido de una trompeta se postran, como vemos en la segunda diapositiva de arriba, pero acá hacemos un alto para ver la estatua ordenada por el rey Nabucodonosor, y ante esta estatua de oro, al escuchar sonidos de instrumentos varios, debían postrarse y adorarlo, y ojo, bajo pena de muerte si no lo cumplían, y acá vemos la similitud ordenada en el cubo de la Meca. Ahora, analizando las religiones de esa época y anteriores, podremos establecer que al 600 después de Cristo, la Meca era un lugar de adoración hindú, y aunque resulte agresivo lo que escribiré, pero es lo que está grabado desde la antigüedad, Ala proviene del hindú y significaría diosa o madre. Meca significa madre. Como manifesté, no es mi intención agredir o burlarme del Islam, sino informar, y sean ustedes los que busquen y confirmen lo expresado. Por otra parte, también dije que busque en la Biblia, escritos del Torah, documentos en Internet, y lógicamente lo entendí como una persona occidental del siglo XX, cuando en realidad hay que entender a las profecías bíblicas con el entendimiento propio de esos tiempos, y si lo analizamos desde esas perspectivas y buscamos correctamente los antecedentes, estableceremos que son distintos los pronósticos finales. En anterior escrito, por ejemplo, consideré, como tantos otros, que la Babilonia ramera sería Estados Unidos, lo cual, y según documentos enfrente, no sería Norteamérica. Acá leemos que la Meca sea destruida, y mundialmente el Mahdi islámico derrotará a Europa desde Jerusalén, y como vemos no dice nada sobre Estados Unidos. Esto leemos en Isaías. Dice sin lugar a dudas que la gran matanza en las tierras de Edom, los edomitas. En Apocalipsis vemos, entre otras cosas, que se echaron polvos en sus cabezas, y esto no es costumbre en los Estados Unidos, sino en las tierras del Medio Oriente, y sus aguas están surcadas de naves de guerras custodiándolas actualmente, y millares de barcos petroleros de todo el mundo transportando dichas riquezas, y dice además que se enriquecieron de sus riquezas de estas tierras. También Jeremías dice lo suyo para estos tiempos, al referirse que traerá en ese instante la ruina de Esaú en el momento de castigarlo. En Isaías 13, también leemos que Babilonia, que era la gloria y orgullo de los caldeos, será destruida como Sodoma y Gomorra, aunque esto para muchos se habría cumplido durante la caída histórica de Babilonia en manos persas, pero acá coincidiría en el contexto de los días finales. Ahora, mis lectores, como dije,
aplicando el conocimiento obtenido al tiempo contemporáneo los hechos y profecías, pues en la Biblia no existe el nuevo mundo ameriano, entonces Babilonia, el anticristo, el carnero, etc., no pueden nacer y venir de América. Eso, aclaro que yo también humildemente y por desconocimientos entendí, como otros tantos estudiosos de las profecías bíblicas, que Estados Unidos podría ser una parte de estas cuestiones finales proféticas y como habitante de un país del fin del mundo sudamericano, Dios nos castigara simplemente por ser malos hijos, y no por una cuestión profética. Si bien es cierto encajaría perfectamente, ahora estudiando más en profundidad y en los escritos de esa época, veremos que es totalmente distinto. Comencemos leyendo el libro de Apocalipsis, 17, verso 3, y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y más luego veremos a qué se refiere porque le atribuimos a la Iglesia Católica y sus papas. Porque debemos estudiar las profecías de la Biblia, porque en Apocalipsis 1:3 leemos bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de las profecías, guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Pues está clarito, ya que hay millones de cristianos que consideran a las profecías bíblicas pura charlatanería carentes de verdades y, a ver, ¿qué pasaría si alguna autoridad municipal dijera desde el próximo lunes habrá un nuevo carnet o licencia de conductor? Creo ciegamente que ahora mismo saldríamos corriendo a sacar turno e interiorizarnos de qué trata el nuevo documento y cuánto cuesta tenerlo, ¿verdad o me equivoco? Pues lo mismo son las profecías y nadie corre a conocerlas y eso es simplemente porque no creen en Dios. Entonces podemos decir que el entendimiento de las profecías va robusteciendo en su estructura al creyente, y en especial lo ayudará a identificar falsos profetas y falsas doctrinas, o sea, de manera indiscutible, su estudio confirma, da el valor real que las escrituras tienen. Por otra parte sabemos que Yeshua es el propio espíritu de profecía, y si no creemos en ellas, no creemos en Jesús. El creer y respetar las escrituras nos dirige a vivir una vida sana y por ello en santidad. Esto nos indicaría o enseñaría a estar preparados a las cosas que vendrán cuando Dios y Yeshua, con su espíritu divino, lo dispongan. Leemos en Jeremías la caída de Babilonia, por los muertos de Israel y aclara agregando los muertos de toda la tierra. ¿Será que Dios mostró a este profeta, un milenio atrás, que los musulmanes producirían atentados en el mundo causando millones de muertos? Creo que sí, si no, no tendría sentido lo que leemos. Pues también Jeremías 51, 6, leemos huid de en medio de Babilonia, y salve cada uno su vida. No perezcáis por su culpa, pues este es el tiempo de la venganza del Señor, Él le dará su pago. Claro, verdad, pero he aquí lo místico, ¿cómo correremos de Babilonia si no conocemos dónde está? ¿Cómo podremos cuidarnos de no morir por su culpa? Pues de a poco iremos desenmarañando lo que Yahvé quiso decir. Muy bien, ustedes creen que otros se gozaran por la destrucción de Babilonia, pues creo que no, y dice ese profeta que del norte vendrán a destruirla. ¿Creen que Canadá destruirá Estados Unidos? No lo creo, y en el norte Tampico está sentada la mujer de escarlata, y nuevamente Jeremías nos dice en 51, 11, el Señor ha desertado el espíritu de los reyes de Media, porque su plan contra Babilonia es destruirla, porque esta es la venganza del Señor, venganza de su templo. En Zacarías leemos, 5:1, alcé de nuevo mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, 2, y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, su longitud es de 20 codos, 8 mts de largo, por una anchura de 10 codos, 4 mts. 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, ciertamente todo aquel que robe será destruido según lo escrito de un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. ¿Será esto lo que el ángel de Yahvé mostró al profeta Zacarías? Muestro esto porque sería lo único que entrando a las casas podrá consumir a las maderas y piedras, un misil del tamaño de 8 por 4 metros aproximadamente con cabeza atómica.
En Sinar edificar un templo para el canasto y cuando esté listo será sentado sobre su base, un canasto con base. ¿Para qué? En Génesis 10:8 leemos, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. 9. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. 10. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. Y acá vemos en el mapa marcado con el puntito rojo, donde se halla la base de misiles atómicos ubicado al sur de Sinar, y eso es motivo de discusiones en el seno de las Naciones Unidas, y apoyo tipo protectorado de Rusia y desgraciadamente este espacio de destrucción está ubicado al norte, pero sigamos. Acá ya vemos las famosas Saturnalias romanas, que consistía en un festival desenfrenado de sexo y veneración de ídolos, plagado de imprecación o blasfemias y obscenidades eróticas en honor a la diosa Istar que en Roma era la Diana de Efesos adorada a través de la piedra negra de la cava en la Meca. Recordemos ahora lo que dijo el apóstol Pablo. Pues nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino. Claro, ahora debemos aprender a luchar con la oración, contra estos seres apocalípticos, gobernados por el engañador que ha permitido mostrar engañosamente quién es la bestia y de dónde saldrá. Y sobre el particular Daniel nos dice las características de la cuarta bestia, tomando como base el sueño de Nabucodonosor. Lo anteúltimo que se ve es el hierro, representado por el Imperio Romano que dominó lo conocido desde 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo y los 2 pies de hierro mezclados con barro, resultarían 10 dedos. Y acá debemos recordar que el Imperio Romano ese se dividió en dos, el Imperio Occidental y Oriental que quedó en Oriente Medio, dejando que Roma originaria del imperio cayera en mano de los bárbaros y el Vaticano siguiera tratando de marcar siniestramente su hegemonía ególatra y mezquina como religión, fomentando falsamente con mentiras el distanciamiento con Dios, y dictando sus reglamentos mediante burlas papales que luego veremos detenidamente que éste tiene su participación en los últimos tiempos y vaya que lo tiene en su carácter de engañador, pero a esto también abordaré más adelante. Acá vemos el extremo final del sueño del rey babilónico descifrado por el profeta Daniel. Este profeta nos aclara que los reyes que surjan deben estar vivos cuando regrese Jesús, es una cuestión necesaria en la llegada del Mesías y que los estudiosos de las profecías no deben dudar, bajo ningún concepto. Aunque a muchos parezca una obsesión de las escrituras bíblicas, recordemos pues, que en año 476 después de Cristo, la mitad del Imperio Romano fue conquistado y dejó de existir. Tal como era conocido en ese entonces, Daniel dijo, que las 4 bestias eran enormes, eran 4 reyes que se levantaran en la tierra, pero el cuarto será diferente a todos los otros reinos y devorará toda la tierra y de entre los 10 cuernos, se levantará otro también muy diferente y que subyugará a 3 reyes. Cap 7. Recordemos, el león de Babilonia, 1 grado reino, el oso de media barra diagonal Persia, 2 grados reino, el leopardo de 4 cabezas de Grecia, tercer reino, que luego de la muerte del emperador Alejandro se dividió en 4 reinos, 1 Grecia, 2 Turquía, 3 Siria, y 4 Egipto. 4 el Imperio Romano Oriental propiamente dicho. Como vemos en el Apocalipsis, es una bestia que tiene características de las otras 3 bestias, o sea de las que pasaron y nombramos anteriormente, o sea estas características le dan un perfil que resaltará para quienes conozcan e identifiquen, desapercibido para los que ignoren las profecías. Leamos a continuación lo que se expresa en Apocalipsis 13, 1, 3. El dragón, Satanás, le dio su poder, su trono, y gran autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y lo remarqué, porque este versículo del Apocalipsis fue tomado oportunamente por quien les está escribiendo, y otros tantos estudiosos escatológicos, como que el anticristo estando en posesión del último reino, en pleno ejercicio de su poder, fue herido y resucitado por el dragón para que la tierra se maravillara.
ante tan majestuoso prodigio, y la nueva bestia iniciaría los 3 años y medios finales antes de la llegada de Jesús y de la batalla del Armagedón. Ahora volvamos a recordar Apocalipsis 17:8, que especialmente dice: la bestia que viste, era y que no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Dicho de otra manera, era y no es, pero que volverá a ser, y como dije remarco esto, porque el que está escrito en el libro de la vida reconocerá inmediatamente a la bestia, y los que se sorprenderán serán los que nunca sus nombres estuvieron allí registrados, por decirlo de alguna manera. Ahora sigamos. Apocalipsis reafirma lo dicho por Daniel: las 7 cabezas y 10 cuernos son reinos reyes, que deberán estar en plena facultades y ejercicio cuando regrese el Salvador. Como vemos en el momento del apóstol Juan, se lee que son 5 los reinos que han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, pero al decir el 6.º reino, lógicamente se está refiriendo a Roma, y el 7.º y 8.º el apóstol Juan no tiene ni la más mínima idea de lo que le habla el ángel, pero hoy sí sabemos que el imperio romano del este cayó conquistado y destruido por los otomanos, turcos, en 1453 después de Cristo, o sea que la capital Constantinopla es destruida, como vemos en ese momento no era Roma la capital de este imperio, y hoy esa capital se llama Estambul, y el imperio otomano gobernó todo el imperio romano del este. Y acá debemos profundizar los estudios, porque comenzarían a interpretarse las profecías del fin. Sería este el 7.º reino, que duró poco tiempo. Este reino, dicen las escrituras, que tendrá una herida y desaparecerá, y que regresará como el 8.º y último reino. Seguidamente vemos la bandera otomana turca. Es sorprendente ver que la misma bandera esté relacionada con las banderas de los países citados en primeros párrafos anteriores, y es un mismo símbolo de hace 4.000 años atrás, donde aparece el dios del sol y la diosa de la luna, símbolo de Baal y Istal. Eso se refleja en lo antes marcado por Apocalipsis 17:11. No sabemos quiénes serán los reyes que tendrán autoridad por una hora, con autorización de la bestia. Podíamos pensar quizás que los reyes serían 10 naciones árabes. Entonces vale la pregunta: ¿de dónde viene el anticristo? Sé que muchos dirán: vaya fantasía, nadie puede saber, pero lo que muestro acá no tiene fechas ni nombres, pero sí un estudio a conciencia del tema. Pero no creo que venga de América o China o Japón, pues las escrituras lo muestran. Leamos Daniel verso 8:3, que dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente de a faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. 7. Lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra. Y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando mayor aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Pues acá vemos que los 4 generales de Carlos Magno crecieron, y en uno de ellos crece un cuerno pequeño, que sería el anticristo. Y también Daniel verso 11, 6-15, nos dice que tiene que venir del rey del norte. Dicho de alguna manera especial, hay que cuidarse del rey del norte, o sea, el rey de los medos. Como vemos corresponde al mismo territorio, entonces podemos decir que Pérgamo está en Turquía, o sea, en el mismo lugar que originó la 6ª, 7ª y 8ª bestia. Si seguimos estas pistas de las escrituras, no sería América la Babilonia, y no saldría el anticristo de estos lugares, y si caemos será porque desobedecimos a Dios y no por profecías. Y como vemos, la última bestia vendría donde estuvo el imperio otomano. Ahí es donde Satanás le otorga al anticristo poder, su trono, y gran autoridad para su reinado. En el tema de Gog y Magog, yo también creía que se trataba de Rusia, y lo ubicaba en ese lugar en el mapa, citándolo como el rey del norte, pero, y como vemos en el mapa siguiente, vemos acá los lugares citados por las escrituras, y sin lugar a dudas son estos.
y toda esta zona del mapa es Turquía. Bien, ahora identifiquemos que es Estambul, Turquía, y que se le llama hoy el Cuerno de Oro, el mismo trono del Imperio Romano, donde se sienta Satanás. Este es el mismo lugar donde las cosas ocurrían nuevamente. Es Turquía la nación árabe con más poder en estos momentos, y está listo para tomar su lugar. En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por una legión romana, o cual es verdad, pero la legión que participó fue la décima. Y esta tenía su asiento en Antioquía, que estaba compuesta en su mayoría por sirios y árabes, lo que proféticamente se podría decir que el mismo grupo étnico estaría involucrado, apoyando al nuevo orden mundial con su califato. Y esto estaría sonando al anticristo, que se haría pasar por el hombre con autoridad divina y en representación de Dios. Entonces la bestia final del Apocalipsis es dirigida por la cabeza que fue herida, pero que luego fue revivida. Este sería el Imperio Turco, dirigido por el califato que está resucitado de su herida mortal ocurrido en año 1924, por las potencias del mundo, y la mujer que monta la bestia es Arabia Saudita, quien se cree invencible en pleno control de todos los estados debido a su petróleo. Entonces en algún momento habrá una guerra contra Arabia, por su petróleo, y en este proceso Meca será destruida, porque así está profetizado por el Islam y la Biblia. Ahora leamos Daniel 8:27, que dice: Yo, Daniel, quedé quebrantado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey. Sabemos ahora que se han cumplido los 7 reinos y el octavo está resucitando y ahora mismo está reviviendo, y tomemos de estas profecías la fortaleza. Dejemos atrás los miedos y comencemos a tener presente y atendamos como Daniel los asuntos del rey, porque el rey está a punto de venir y expulsar a la octava bestia, o sea el anticristo, y debemos estar listos para esa venida, y estemos preparados porque Él nos ama a todos, y debemos existir por la palabra del Espíritu vivente de nuestro Dios. Bien, como vimos, se desentrañó el tema de las bestias y la última de donde saldría el anticristo, y todo de los versos de la Biblia, nada tomado de dichos. Y espero que ahora se haya entendido el porqué de la historia del Imperio Otomano y el Califato. Ahora, como prometí, analizaremos la intervención de la Iglesia Apostólica Romana y lo que es considerado como actos tétricos y cargados de horrores en vida del hombre. La famosa Santa Inquisición. En 1998, el Papa Juan Pablo II, de manera inaudita, abrió los archivos del Vaticano, que guardaba por más de 200 años, sobre la Inquisición, convocando la formación de un tribunal integrado por académicos e historiadores para esclarecer esta fase tormentosa de la Iglesia. Esta situación se transformó en un centro de amplias controversias entre distintos puntos de vista. Algunos creían que la Iglesia no era responsable de la mayoría de las persecuciones, otros opinaban que sí tenía responsabilidades. Y todo lo que habían hecho, no se podía decir que el Papa o cardenales jurisdiccionales desconocían lo que se hacía. Y la pregunta perturbadora fue cómo una institución como la Iglesia Católica se convirtió en el instrumento por medio del cual se destruyó miles de vidas humanas y sus descendientes durante casi 6 siglos. Pero estaba claro que hubo sistemas independientes en España, Francia, Portugal o Inglaterra, pero todas ellas tenían lineamientos dispuestos por el papado. Pero se notó que todos compartían el oscuro miedo a la herejía religiosa y dejar de vivir tan polutamente y gozando de los beneficios materiales que esta jerarquía les proporcionaba. En el año 1100 después de Cristo, en el corazón de la Edad Media, hacía tambalear a reyes y príncipes del territorio Sacro Imperio Romano, quienes creían que la religión instaurada por Constantino unos 600 años atrás era el camino de transformación social, la seguridad de la creencia de la vida después de la muerte, y trataban a todos los demás de herejes, palabra esta que en latín significa elección, ya que no compartían sus formas de pensar y usaban como hasta hoy del santo dogma cristiano, convirtiendo a la herejía en el siglo XII en una traición a Dios. Así, a pesar de todo, aparecieron los valdenses, un grupo itinerante de seguidores e interpretantes de Dios a su manera, transitaban por sur de Francia y norte de Italia, viviendo apostólicamente pobres, viendo un cristianismo simple,
y el Papa Lucio III emitió una bula papal que marcaba a este movimiento como herejes y los excomulgó contemplándolos como una amenaza a la comunidad cristiana. Luego aparecen otros herejes más radicales, los cátaros, quienes veían a su fe como la única verdadera. Eran completamente hostiles a la fe romana a la que consideraban perniciosa y la acusaban de aprovechar cada vez más de su poder clerical. Además resultaba una vergüenza para la Iglesia que existieran personas que pudieran vivir con la fe real de Cristo, mientras que los integrantes de la católica vivían como verdaderos príncipes. Esto motivó al Papa Inocencio III a promover una nueva Inquisición en el sur de Francia, que los príncipes persiguieran y eliminaran a los cátaros. El objetivo primario había fracasado, los cátaros seguían existiendo, pero el Papa Gregorio IX, en 1231, dispuso para que cumpliesen lo dispuesto, el nombramiento de muchos frailes inquisidores, y los mandó a tierras germanas y francesas. Los herejes fueron quemados en la hoguera. Fueron varios años de pura muerte hasta que el mismo Papa se dio cuenta que todo se le iba de las manos y entonces se fijó en los dominicanos, porque creía que estos estaban capacitados para ser inquisidores. Lo mismo ocurrió con los templarios en Francia y en varias partes de Europa, porque el rey francés Felipe el Hermoso en 1307, estando en bancarrota, envidiaba las riquezas que tenían caballeros del Temple y los acusó de herejes. Por eso en los próximos 7 años, se persiguió, arrestó y quemó a miles de templarios. Lo mismo ocurrió con los templarios en Francia y en varias partes de Europa, porque el rey francés Felipe el Hermoso en 1307, estando en bancarrota, envidiaba las riquezas que tenían caballeros del Temple y los acusó de herejes. Por eso en los próximos 7 años, se persiguió, arrestó y quemó a miles de templarios. En el 1390 en España llega la Inquisición en su más alto nivel, cargado de odio y malas interpretaciones y ambiciones del monarca, atacando a los judíos allí radicados. Muchos optaron por marcharse y otros por renunciar a su religión de origen, convirtiéndose al catolicismo, y estos conversos ocuparon buenas posiciones económicas en España. Durante el tiempo del rey Fernando de Aragón, nuevamente el Papa ordenó una nueva bula, pero el rey, usando este sistema, logró el anhelo de quedarse con las riquezas de los judíos, y fueron miles de ellos muertos por la famosa Inquisición, que duró casi 200 años, en donde además lo más importante era mantener todo en secreto, llegando al año 1492, donde casi 40.000 judíos abandonaron España. En otros casos eran enviados como esclavos a trabajar como remeros en los barcos españoles, y fue dispuesto por el rey Fernando para aprovechar a estas personas que están siendo castigadas por la Inquisición. Mientras la Inquisición española y portuguesa mantenía su estatus, aparece en Alemania Martín Lutero, quien abiertamente, este monje, ve a la Iglesia del Vaticano en Roma como las bocas abiertas al pecado, y emite 95 tratados que atentan contra el modo de vivir enriquecido del Papa y todos los integrantes de la Apostólica. Esto pronto se convertiría en una verdadera revolución religiosa que sacudió a toda Europa. Roma comenzaba a analizar de qué manera destruir al nuevo sistema protestante. Los siglos XVII y XVIII fueron momentos de las caídas de los sistemas inquisitorios. Lo mejor de todo es que se fueron, y nadie pagó legalmente por las vidas que destruyeron, nadie devolvió las riquezas robadas. Pasó como pasa hoy en día en el mundo: gobernantes y políticos corruptos enriquecidos que se van de los estados sin dar cuenta de nada, dejando millares de pobres y élites muy ricas. La segunda gran cuestión que introdujo y que persiste hasta hoy son los jesuitas, y de ellos escribo desarrollando a continuación. ¿Quiénes son los jesuitas? Esta secta religiosa fue organizada por el entonces Papa Pablo III, aprobando en 1540 la formación de esta logia negra, que fue fundada por un individuo nefasto, llamado Ignacio de Loyola, quien comienza a conducir a partir del 1534 la llamada Compañía de Jesús. Su primera dedicación fueron las armas, siguiendo la tradición familiar. Sin embargo, tras resultar gravemente herido en la defensa de Pamplona contra los franceses 1521, cambió por completo de orientación. La lectura de libros piadosos durante su convalecencia le decidió a consagrarse a la religión. Ignacio de Loyola.
Se retiró inicialmente a hacer penitencia y oración en Montserrat y Manresa, donde empezó a elaborar el método ascético de los ejercicios espirituales 1522. Luego peregrinó a los santos lugares de Palestina 1523. De regreso a España comenzó a estudiar, ya con 33 años y para poder afrontar mejor su proyecto de apostolado, en las universidades de Alcalá de Henares, Salamanca y París. Las primeras actividades de San Ignacio de Loyola difundiendo el método de los ejercicios espirituales le hicieron sospechoso de heterodoxia, asimilado a los alumbrados o a los seguidores de en Castilla fue procesado. Se le prohibió la predicación 1524 y hubo de interrumpir sus estudios. Debemos recordar que el Papa iba a excomulgarlo por hereje, pero éste le informó los planes que tenía y que sin lugar a dudas era beneficioso al Vaticano y lo aceptó. En cambio en París, 1528 a 34, donde se graduó como maestro en artes, aunque no terminó los estudios de teología, San Ignacio de Loyola consiguió reunir un grupo de 6 compañeros a los que comunicó sus ideas y con los que sembró el germen de la Compañía de Jesús, haciendo juntos votos de pobreza y apostolado en la cueva de Montmartre. Ante la imposibilidad de marchar a hacer vida religiosa en Palestina, por la guerra contra los turcos, se ofrecieron al Papa Pablo III, quien les ordenó sacerdotes 1537. En los años siguientes se dedicaron al apostolado, la enseñanza, el cuidado de enfermos y la definición de una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, cuyos estatutos aprobó el Papa en 1540. San Ignacio de Loyola, cuyo fervor y energía inspiraban al grupo, fue elegido por unanimidad su primer general. La compañía reproducía la estructura militar en la que Ignacio había sido educado, pero al servicio de la propagación de la fe católica, amenazada en Europa por las predicaciones que habían puesto en marcha. Las constituciones que Ignacio le dio en 1547 a 50 la configuraron como una orden moderna y pragmática, concebida racionalmente, disciplinada y ligada al Papa, para el cual resultaría un instrumento de gran eficacia en la reconquista de la sociedad por la Iglesia en la época de la Contrarreforma católica. Aquejado de graves problemas de salud, San Ignacio de Loyola alcanzó a ver, sin embargo, en sus últimos años de vida, la expansión de la compañía por Europa y América, con una fuerte presencia en la educación de la juventud y en el debate intelectual, en el apostolado y en la actividad misionera, destacando la labor en Asia de. Muerto Ignacio, le sucedió como general de los jesuitas su más estrecho colaborador, el castellano Diego Laínez. Fue canonizado en 1622 por Gregorio XV. Así vemos una breve recopilación histórica de este personaje que nos rigen hasta hoy y de ello iremos mostrando. Los jesuitas, en nuestros tiempos, influenciaron a la gente y comenzaron a levantar cortinas de humo, así se llama un prestigioso libro que leí y recomiendo que si pueden lo hagan, con esas cortinas. Empezamos a ver a la ramera del Apocalipsis bajo una lupa distinta, diferente. Ellos dicen al respecto es algo que sucederá en el futuro, o, eso sucedió hace mucho tiempo. Lo hicieron para confundir a los cristianos y enfriar corazones y desgraciadamente, hoy en día muchos lo creen. Lograron sus propósitos engañando al pueblo de Dios, y les aclaro que yo también fui uno de ellos, porque nuestra cuna es apostólica romana, por ello me permito opinar que todo fue orquestado para lograr la supremacía mundial mediante esta inmensa cortina de humo, pero como dijo Jesús la verdad te hará libre y para esto, el pueblo de Dios debe salir de la ignorancia, informarse y sobre todo leer los escritos de la Biblia. En ese libro leemos esta oración y que la practico a diario. En el nombre de Jesucristo atamos las fuerzas de las tinieblas que rodean a todo aquel que esté leyendo este libro, y pedimos que los ángeles de Dios los protejan contra los ataques de las fuerzas satánicas. Te pido que abras sus ojos espirituales y les dé sabiduría para que puedan comprender. En el nombre de Jesucristo, ato en el lector todo espíritu de crítica o justicia propia. Señor, ayúdanos a quebrantarnos delante de ti cuando acudimos en busca de ayuda. Y Señor, oramos para que por la lectura de este libro,
muchas personas sean salvadas, que comience a arder el fuego en el corazón de los cristianos, que puedan percibir quién es su enemigo, que sepan cómo está trabajando Satanás y que sepan cómo combatirlo. En el nombre de Jesucristo pedimos tu ayuda para ganar la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Padre, abre los ojos y los oídos de los que están leyendo este libro. Tócalos y permite que se den cuenta de lo que sucederá en este mundo. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en tu servicio. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Entonces lo que nos queda es conocer a nuestro enemigo, así de manera tajante como buen general de nuestro espíritu sabremos qué estrategia usaremos para vencerles. Esta rama del Vaticano fue formada para atacar a todos los que ellos consideren protestantes, aun los que amen a Cristo, porque se creen ellos dueños de la verdad y lo que dice el Papa es ley divina y nadie se puede oponer. Absolutistas, malvados, que mataron a cuanto disidían de lo que ellos pregonaban como fe, sin tener en cuenta la simbología satánica que albergan en su seno. Esta compañía de Jesús es una fuerza casi miliar, que hoy contaría con más de 100.000 miembros en el mundo y que fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea, quizás como una herramienta para eliminar las instituciones propias de cada estado. Los jesuitas intentan por todos los medios disponibles crear un mundo sinárquico, es el sistema en el que el poder es ejercido por una élite o corporación, podría ser de dos formas: 1. Gobierno constituido por varios príncipes, cada uno de los cuales administra una parte del Estado. 2. Influencia, generalmente decisiva, de un grupo de empresas comerciales o de personas poderosas en los asuntos políticos y económicos de un país. Y para ello, buscan el debilitamiento de los poderes soberanos de los estados nacionales, los cuales serán sustituidos por autoridades de un mundo globalizado como serían el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, la ONU, el Banco Mundial y una oficina global destinada a la investigación y Consejo Mundial de Iglesias. Y todo aquel que se oponga terminará como Abraham Lincoln, John F. Kennedy o el Papa Juan Pablo I. Principal símbolo jesuita, existentes en todo el mundo esta orden de millares vestidos de sotanas negras, y ya no es creíble que ese color es por luto, puesto que, ni Pedro, Juan, Pablo, o Jesús usaron esos colores. Estos fueron los fundadores de los masones y luego los Illuminatis y un jesuita el organizador de la idea de un nuevo orden mundial. Este general fue quien usando a otro jesuita creó en 1776 la Orden Illuminatis. O sea, los controladores satánicos desde la oscuridad y la unificación económica del nuevo orden mundial, el ecumenismo llevado a cabo por el Vaticano uniendo a todas las religiones del planeta aunque no lo creas, es facilitar el poderío del anticristo, o sea, quienes limpian dicho camino son las sociedades secretas, formando así el gobierno invisible de lo cual tienen total injerencia esta secta jesuita. Ejemplo de ello es la ONU, creada por esta secta en 1945 para controlar a nivel mundial la evolución de los caminos trazados para tal fin, y en donde asisten o se sientan todos los masones del planeta bajo las banderas que lo integran. Queda claro que el nuevo orden mundial armado por intrigas, muertes, desorden, guerras, gobiernos corruptos, será el sitio propicio para que el hijo del engañador se siente en el último imperio porque recibió esta bestia la autoridad del dragón, o sea Satanás, y estará en condiciones de manifestar cosas sobrenaturales, como levitar o hacer caer el eluvia de fuego, bien, y cómo lo están orquestando para que se siente en el trono del Señor. Comenzarían causando un colapso económico porque las élites banqueras están en condiciones de causarlo a nivel mundial. A las élites masónicas controlados por los Illuminatis jesuitas no les interesan sus hermanos, causar las pobrezas en el mundo. Seguidamente leeremos lo establecido en el Concilio de Trento, año 1545, en donde se maldijeron todas las doctrinas de las reformas, y los jesuitas condenaron la libertad de expresión, la libertad de prensa, y la libertad de conciencia. Lo primero que tienen en mente, porque así tienen ordenado, es la formación de un gobierno único mundial,
el cual, como ya dijimos, en cualquiera de las variaciones sinárquicas, y para ello deben eliminar la moneda como la conocemos transformándola en moneda virtual electrónica. De esta forma, tendrá dinero quien esté en capacidad de poder cobrarlo y por esta simple razón será necesario que se implante un chip, que no tan solo servirá para cobrar, sino que registrará historia clínica de enfermedades. Lógicamente todo ello bajo la identidad de cada uno de los implantados, sería como llevar tu carnet de manejo, identificación y tarjeta de crédito incorporado en tu cuerpo y fácilmente rastreable, y para lograr un óptimo control humano deberán reducir la población, lo cual lo podrán llevar a cabo a través de varias maneras. Como ya lo dijimos, un gran colapso económico, caídas y caos en las bolsas en valores, corridas, pérdidas de mucho dinero y todo a favor de las élites mundiales, lo que ocasionaría el incremento desmedido de pobres, caída del empleo, aumento de la inseguridad, desnutrición infantil e indigencia a valores jamás antes vistos, lo que motivará levantamiento callejeros, manifestaciones contra los dirigentes gubernamentales. Estos serán reprimidos por las autoridades mediante el uso de las fuerzas de seguridad, todo lo que eso significa. Todos los sistemas públicos del Estado serán privatizados, quien tenga el chip, dinero y estén registrados podrán ser atendidos, y de los enfermos quirúrgicos que tengan dinero, morirán sin más remedio. Saldrán a las calles grupos armados mercenarios pagados por las élites, quienes serán adoctrinados para perseguir a las personas consideradas perniciosas para el sistema. Dicho de otra manera, los considerados que no participan o no colaboran con el nuevo orden mundial. Los políticos y banqueros que fracasaron serán juzgados y encarcelados en todo el mundo. Harán resaltar personajes rescatados de la clase oprimida para dar imágenes de personajes que luchan contra el sistema, así disimularán con efectos democráticos ficticios de legalidad, transparencia fraudulenta y pagadas. Estarán en pleno funcionamiento institutos carcelarios, no tan solo en Estados Unidos, sino en todas las Américas, porque América será el lugar de alojamiento de los considerados marginales, como lo es la famosa Guantánamo actualmente. Además serán obligados a trabajar gratis para poder subsistir como simples esclavos del sistema. Seguidamente procurarán reducir la población mediante el uso de bacterias y plagas, lo que nuevamente requerirá el uso de microchips bajo el argumento de ir monitoreando la prevención de las plagas y enfermedades. Ya con microchips instalados y en pleno uso del dinero virtual, toda la información personal irá a un mega archivo con una inteligencia superior, quien será el sistema encargado de disponer qué es lícito y qué no, y quienes estarían actuando en desacuerdo y el tipo de sanciones que les correspondiesen. Nuestro planeta libre se transformaría en una cárcel global, donde nadie sería dueño de sus derechos. Visto así tan fríamente parece una obra de ciencia ficción o algo tomado de un sueño. Luego, al haber tantas guerras menores en todo el planeta y cansada las élites del primer mundo de vender drogas, alimentos, medicamentos y armas en la oscuridad, dispondrán una nueva guerra mundial donde las manos de obras baratas y esclavas irán a pelear y morir por ideales casi desconocidos. Hasta que aparezca la paz salvadora, pero ya habrán caído muertos millones de seres humanos. Las élites seguirán usando a estos tipos de fanchotes para procurar su camino de libertinaje social y esclavizando al ser humano. Hemos descrito sintéticamente las metas de los Illuminatis jesuitas para establecer el nuevo orden mundial, bien siguiendo con este clan satánico. Recordemos que Loyola armó este ejército para eliminar todo lo que consideren protestante y contradictorio a los lineamientos del papado del Vaticano, y como no podía ser otra manera, estuvieron empapados con las enseñanzas de los templarios, que sería de donde copiaron las estructuras masónicas y luego las Illuminatis, y vale decir que este nombre está puesto en honor al iluminador del alba, Satanás, y bajo esta premisa fueron los artífices de las matanzas realizadas en el nombre de Jesús, ya que estos tenían en sus títulos el nombre del Hijo de Dios, o sea, hablamos de la Santa Inquisición, la famosa Cruz de Malta. Y muchos perecieron en nombre del Papa, representante de Jesús en la tierra.
Y con todo el daño que causaron no se pusieron a pensar que ya deben estar disfrutando del infierno cuando llegue el Salvador y se lleve a cabo el juicio que no será presidido por falible hombre alguno. De solo ver los utensilios usados por estos seres usados por Satanás, se me revuelven los intestinos. Otro ejemplo fue la masacre de San Bartolomé el 22 de agosto de 1572. Como leemos acá, ¿qué más podríamos agregar a esta mentalidad sanguinaria? Y a continuación fragmentos del juramento que debe realizar un jesuita y de verdad provoca asco, y pido perdón por esta palabra, pero creo que es la más simple y sana que se podría decir acá. No tienen principios morales, ni respeto por los demás, menos podrían llamarse Compañía de Jesús, falsos cristianos apostatas, y para llegar al broche de oro en este tema, el famoso Papa Negro. Pero humildemente creo que no es tan solo por su vestidura negra, sino su alma negra. Si recordamos el juramento que hizo como los tantos otros jesuitas, y no lo nombraré por respeto a Jesús, ya que considero que él será nombrado en el juicio de Dios, mostrando su esencia y a quien realmente adora este enemigo de Dios. El Señor Libertad. Este señor escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi fue a Egipto en 1868 en búsqueda de la musa inspiradora, y allá observó muchas obras antiguas inmensas, y siguiendo el patrón de la diosa romana Libertad llevada en carruaje tirado por dos leones, donde como vemos aparece algo parecido a la estatua de la Libertad, captó la idea y comenzó la construcción 10 años después. Según dicen que su escultor francés regaló la estatua de Miss Liberté, y que para construirla captó y copió el rostro de su madre y el cuerpo de su mujer amante, pero acá vemos claramente que la estatua tiene 7 rayos en su cabeza como ese sobrerrelieve de esa diosa, y que correspondería al sacerdote castrado. Y vaya si nos imaginamos a la madre de este escultor tan varonil, casi diríamos una cara con facciones de un bonito hombre según dicen. Como podemos apreciar, sería un hombre que vestía ropa de dama y con ese arreglo en su cabeza, que representan los 7 mares y los 7 continentes. En esta última foto vemos la obra célebre en pleno ensamblaje, y vaya que no tiene carita de señorita Libertad, más bien de señor Libertad. Durante 100 años el señor Libertad fue atacado y dañado varias veces, hasta hicieron estallar una bomba en su cabeza. Por eso, hoy en día es custodiada por la policía en botes patrullas. Y aunque parezca raro, Bartholdi tenía su mano derecha como Napoleón o como los masones cubiertas, o sea, este era francmasón, al igual que Eiffel, también francmasón, o sea que el señor Libertad tiene símbolos masónicos. Continuemos. Para saber qué era históricamente la Babilonia, debemos remontarnos mínimamente 4.000 años a.C. Fue una de las primeras civilizaciones reconocida inclusive en la Biblia, ya que el primer rey fue el Nimrod, descendiente de Noé. Su ubicación geográfica fue en la zona más fértil de Oriente Medio entre los ríos Tigris y Eufrates, llamada Mesopotamia, o sea la región entre dos ríos llamada la Media Luna fértil. Allí surgen las primeras ciudades Uruk y Ur. En estas ciudades se desarrolló para la historia por primera vez en la tierra todo lo social, político y tecnológico, asociándolo a la vida civilizada, naciendo la primera escritura y surgieron, como dije, los primeros reyes del mundo, y acá se inventó la rueda, el arado y el Estado como una forma de vida política. En el año 3000 a.C., las más o menos 30 ciudades ubicadas en la Mesopotamia apenas formaban un estado, porque cada una tenía su propio rey, sus dioses y propia zona destinada a campos de cultivos. Fue una época sembrada por el terror. Luego de su muerte el imperio siguió por otros 90 años, en el 2.197 AC, cayeron en las manos de una gente que venía de Persia, así se instala Hammurabi. Luego, ya estabilizados, llegaron los amoritas, quienes se adaptaron de todas las formas civilizada conocida, y fueron estos los que fundaron 4 ciudades, entre ellas Babilonia. Así en 1.772 AC, subió el sexto rey de la Mesopotamia, Hammurabi, de origen amorita, que fue un muy buen soberano quien gobernó durante 43 años. Durante este tiempo extendió su imperio, pero instauró leyes para el pueblo e interpretó la justicia, y sus códigos eran muy detallados, aplicándose el dicho ojo por ojo.
En el año 1.000 AC, Babilonia tenía un gran oponente al norte, los asirios, hasta que el rey asirio Sennacherib, año 704 a.C., ante la muerte de su hijo, atacó Babilonia, quemó la ciudad y destruyó edificios, arrasó los templos profanando sacrílegamente todo a su paso y maldijo la ciudad. En el 680 a.C., ante la muerte de este sube al trono asirio Asaradón, quien inmediatamente quiso remediar en Babilonia lo que su padre había causado. Así comenzó en 11 años a reconstruir Babilonia. En el año 669 a la muerte de este le sucede su hijo Asurbanipal y le deja un reino que se extiende desde Egipto hasta Persia. Este era muy erudito, sabía leer y escribir y mandó a recopilar todas las tablillas del imperio y fueron más 20.000 objetos catalogados por los escribientes a su cargo y fue la primera biblioteca del mundo. A la muerte de este rey se produce un gran caos y en el año 627 a.C., un líder local de origen incierto llamado Nabopolassar comenzó a luchar por el trono de Babilonia. Y al obtener la victoria exigió el título de rey y en el 626 a.C. inició la guerra contra los asirios, en 10 años dominó totalmente a los babilonios y en 615 a.C., ayudado por los medos y en un año tomaron el centro espiritual de Asiria, y en 612 a.C., Nínive se rindió. A la muerte de este, le sucedió su hijo Nabucodonosor II, quien al poco tiempo demostró ser un líder conquistador y en 568 a.C. atacó Judea en Israel y luego convirtió a su ciudad en la capital y sorprende renovando la puerta de Istar, todo un perfeccionista, constructor de los famosos jardines colgantes, y el principal dios del panteón babilónico fue Marduk, quien tenía como esposa a Tiamat. Sus construcciones daban la impresión de un imperio verde, vivo y floreciente, de lo cual presumía este rey. Murió en el 562 a.C. A la edad de 84 años durante ese reinado se desarrollaron el arte, la ciencia y la literatura babilónica. A su muerte se produce una gran revuelta y en año 556 a.C. sube al poder Nibonides, que era plebeyo. Este pronto sería rechazado por el pueblo, porque ignoraba a Marduk en favor del dios de su madre Sin, dios de la luna. A todo ello Persia estaba fortaleciéndose militarmente. En el 559 a.C. llega al poder Ciro el Grande. En 539 a.C. atacó Babilonia, mató al hijo de Nibonides, Baltasar, y este lo hizo prisionero y ocupó sin gran problema este imperio. El emperador depuesto fue exiliado a Irán, donde le dieron un puesto en el gobierno, y en 537 a.C. permitió que 40.000 exiliados judíos regresaran a Palestina. De esta forma liberaba al pueblo hebreo de 60 años de esclavitud. En el 336 a.C., en el gobierno de Darío III, la incompetencia fue desgastando el imperio persa. Así en el año 331 a.C. aparece el Medo de 22 años, Alejandro Magno. Y luego de la lucha Alejandro tomó posesión de Babilonia. A sus 33 años murió el rey de una fiebre por causas desconocidas. Después de su muerte su imperio fue dividido en 4 a cargo de los generales que habían luchado a su lado. Pasaron 900 años Babilonia hasta el desarrollo del Islam. Casi en la época del rey Sennacherib en el siglo VIII a.C., estaba naciendo el sexto imperio vivido por apóstol Juan en el momento de las revelaciones bíblicas del ángel de Dios. Era el magnífico imperio romano a orillas del río Sena en Italia. Fue uno de los más florecientes imperios del mundo. Sus orígenes nacen entre el mito y la leyenda, puesto que los gemelos Rómulo y Remo fueron tirados al río por su tío, que temía que los gemelos le arrebataran sus derechos sucesorios al trono, y fueron salvados por una loba la cual los amamantó. Para el 753 a.C., estos gemelos eran ya adultos, y fundaron una ciudad a la que llamaron Roma, y en una disputa familiar Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose en el único gobernante. Con el tiempo se fusionaron varios grupos étnicos, griegos, latinos, y dieron origen a una sola raza, los romanos, pero en varios años estas tribus familiares fueron gobernados por un nuevo gobierno tipo imperial. Eran los etruscos,
que sembraban el terror en los demás pueblos de Roma. Y en 509 a.C., un grupo de aristócratas romanos derrocaron al gobierno etrusco y en su lugar establecieron el gobierno de la República Romana, gobernada por 2 cónsules que eran elegidos anualmente y los senadores se encargaban de las leyes y las cuestiones urgentes del Estado y eran elegidos por el pueblo. Básicamente tenían 2 clases diferenciadas, los plebeyos y los patricios, y fue Cicerón quien se convirtió en uno de los eruditos de la ley romana, un gran orador y el abogado más buscado. Él llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto, concentrando en una persona todos los poderes, político, administrativos, religiosos y militares. Esta etapa se inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto, Octavio, y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. El territorio del Imperio Romano abarcaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Mapa Imperio Romano. Establecimiento del Imperio Romano. Después de vencer a Antonio en el Egipto, Octavio fue dueño absoluto del mundo romano. Entró triunfalmente en Roma y en agosto del año 29 después de Cristo cerró el templo de Jano. La paz reinaba tras un siglo de conquistas y guerras civiles. El pueblo y el Senado le rindieron grandes honores y le dieron los siguientes títulos: Imperator, Gran Pontífice, Príncipe del Senado, Augustos, persona grata, y por último César, nombre de su padre adoptivo. En consecuencia, Octavio pasó a ser el primer emperador de Roma con el nombre de Augusto, asumiendo todos los poderes y afianzando el dominio del Imperio Romano. Su época fue conocida como el siglo de Augusto. Augusto reinó con acierto, prudencia y justicia, teniendo en cuenta los intereses del pueblo y de la burguesía. Asimismo se preocupó del Senado y de las asambleas. Reformas en el aspecto político. El emperador era la máxima autoridad política, religiosa y militar en el Imperio Romano. El Senado le concedió todas las atribuciones. El Senado acataba las órdenes del emperador, se les gana o se les extermina, era lo que solía decir Augusto. El año 28 después de Cristo purgó a los indignos y se nombró príncipe del Senado. Para garantizar una eficaz administración, algunas provincias fueron cedidas a los senadores. A estas se les llamó provincias senatoriales. Las prefecturas eran las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la población. Organización política del Imperio Romano.